Este programita, el Serial Port Drive, en lo que va a hacer es creando dos puertos en donde vamos a tener una conexión digital entre los programas. En este caso, al agregar Aspire, tendremos con uno y con 2. En este caso, se está conectado con nuestro Arduino. ¿Y qué es lo que hacemos en Arduino ID? En lo primero, tenemos que tener configurado en preferencias la opción de compilar, para que podamos compilar nuestro archivo y aquí seleccionar la placa y el puerto que vamos a usar. En este caso, estamos utilizando un Arduino 1 con el puerto con 1. Y la explicación del código es lo siguiente, en donde aquí tenemos las constantes. En las primeras dos líneas tenemos la constante in, lec 13 y lec 112, en donde se está declarando una constante entera con ese nombre al pin número 13 del Arduino y al pin número 12, como podemos visualizar en el Proteus. Entonces, en inValor, lo que se hace es que se va a declarar un variable llamado valor dato, en donde va a estar inicializándose con cero. Esta variable va a almacenar los valores recibidos por el puerto serial. En el voice talk se va a definir las funciones que se van a ejecutar una sola vez. En este caso, en PMode se va a configurar el pin del leg, o sea, el primer leg, para que este pueda controlarse el estado ni bien hit o long a través del pin. En este caso se utiliza un output de la salida. También lo mismo es para el leg 1. En Digital Ray, lo que va a hacer es que se va a establecer el pin leg en estado long, o sea, en 0 voltios, para que se pueda iniciar apagado el leg inicialmente. Lo mismo para el leg 1. El serial banging es lo que va a hacer es la inicialización de la conexión o digamos la comunicación serial entre una velocidad de 9600 baudios que va a permitir la comunicación entre el Arduino y la computadora. Y el serial print lo que va a hacer es que nos va a imprimir un mensajito que cuando se ha conectado correctamente va mandándose este mensaje de conexión establecida. En el void loop lo que se va a hacer es que se va a definir lo que se va a ejecutar repetidamente después del setup, o prácticamente va a contener la lógica del programa, en donde tenemos while, que mientras haya datos disponibles en el puerto serial, este, va a devolver datos, o sea, el serial variable nos va a devolver los datos en números de bytes disponibles para leer. Y si el valor de dato, o sea, serial el valor dato es igual a serial bit, o sea, lo que va a hacer este serial read va a leer un byte del puerto serial y lo va a almacenar en el valor de dato, en donde solo va a guardar el último valor recibido o va a sobreescribir sobre los anteriores. Entonces, aquí en la siguiente condición es que si el valor recibido del carácter es uno, lo que va a hacer es que Digital Ray va a sobreescribir que el leg va a ascenderse. O sea, el leg uno con high va a encenderse y lo mismo para el caso del segundo leg, que en este caso se llama leg uno, va a prender. Y si la condición es aquí, es que si el valor de datos recibe un valor de byte igual a cero, lo que va a hacer es que Digital Grade va a sobreescribir de este dicho valor de los legs a long, lo que va a significar de 0 voltios. Aquí sería de 5 voltios y aquí sería 0 voltios el que va a recibir una señal o digamos una energía. Va a recibir 0 voltios y va prácticamente a apagarse el LED. Y entonces, una vez que tengamos definido nuestro código, tenemos que compilarlo. Dando clic aquí en cargar, presionamos clic, así nos va a aparecer, nos va a cargar todo, la compilación, y lo más importante que vamos a necesitar es esto, el archivo hex, punto hex. ¿Y qué va a hacer? Es que prácticamente es como llamar la programación compilada del Arduino a nuestro Proteus, a nuestro Arduino. Aquí lo tenemos que pegar, ya lo tengo pegado y tenemos que ejecutarlo para que pueda funcionar. Cuando se ejecute es prácticamente como darle las funcionalidades al Arduino para que pueda hacer de acuerdo a la programación. Y aquí tenemos que iniciar la simulación en el Proteus para que éste pueda iniciar correctamente. Y como pueden ver, ahí salen los mensajitos que están correctamente conectados.
Dado el caso contrario, porque si no tuviera el hex, el Arduino no podría ejecutarse. Entonces, ahora tenemos que tener nuestro primero desde consola, nuestros archivos Python. En el primer Python le vamos a explicar línea por línea qué es lo que va a hacer su funcionamiento. Lo primero que va a hacer es que vamos a tener que importar las bibliotecas. En este caso va a ser la biblioteca serial que nos va a permitir la comunicación con los puertos en serie como nuestro Arduino que tenemos presente. Mayormente es para establecer las conexiones entre Python y nuestro Arduino. El import chain es prácticamente la biblioteca que nos va a proporcionar el tiempo, prácticamente que se va a usar para hacer las pausas o conocidos como los delays en el programa. Aquí lo esencial es que en la parte de Arduino se va a crear un objeto llamado serial.serial que se va a estar llamando Arduino, en donde se va a hacer donde el puerto con 2 ese puerto donde va a estar conectado y ese puerto tiene que coincidir con los puertos que tenemos acá en nuestro programita serial por drive, porque de lo contrario no funciona. Lo mismo para acá, el baud rate 9600 tiene que coincidir con nuestra programación de acá, donde está aquí. Tiene que, tiene que coincidir prácticamente, porque de lo contrario no va a funcionar nuestro programita. El Time Sleep lo que hace es que va a hacer unas pequeñas pausas de 2 segundos en el programa para que se establezca una conexión correcta. Y una vez que se establecen las conexiones, de acuerdo que hayan coincidido el puerto con 2 y el boot rate 9600, se nos va a imprimir un mensajito que tenemos que presionar botón 1 para encender o botón 0, o bueno, el valor número 1 y el valor número 0, ni bien para prender o para apagar. Entonces, lo que hacemos es que con while, la condición, lo que va a hacer es un bucle que while va a ser true, en donde se va a mantener el programa ejecutándose continuamente para recibir comandos del usuario. Entonces, aquí data usuario lo que va a hacer es esperar que el usuario ingrese un valor que sea 1, 0 y se va a hacer las siguientes condiciones, que si el usuario envía un valor a 1, entonces se va a comprobar que el carácter ingresado, se escribe que el carácter ingresado es 1 a través de la Arduino Gray y el B representa que es antes del string que se va a indicar que se va a enviar como un byte. O sea, prácticamente es necesario para conexión serial. Entonces, cuando el usuario manda un valor 1, esto lo verifica que el valor enviado en byte es 1, entonces se imprime un mensajito que el ex aprendido y en el proteo se nos va a mostrar cuando lo ejecutemos. O el caso contrario, cuando el valor del usuario es igual a 0, o sea, si el usuario nos manda un 0, el valor sobrescrito en el Arduino, el que nos va a enviar un byte, es 0, entonces nos va a imprimir un mensajito que dice que el ex está apagado. Entonces, aquí lo ejecutamos, nos sale el mensajito y presionamos un 1. Y nos manda un mensajito que el ex está prendido. Y si nos vamos al Proteus, se nos prendieron los LEDs. Ahora, dado el caso contrario, que si el usuario pone un 0, se va a ejecutar esta condición en donde nuestro LED se va a apagar. Como pudieron ver, se está apagado. Ahora, desde la interfaz, tenemos las siguientes bibliotecas. Le podemos decir que import tkinter lo que va a hacer es importar una biblioteca para crear interfaces gráficas que va a hacer creación de mapas, perdón, creación de ventanas, botones y otros elementos visuales. En el anterior caso, el import sería va a ser para las conexiones con el Arduino, el import time para las pausas o los delays. Y aquí, como en el anterior caso, el Arduino se va a definir va a ser igual a un serial para que tenga conexión con el puerto, con el Arduino, con el puerto número 2 con 2 para que se establezca conexiones con nuestro Arduino del Proteus y también con el 9600 bound rate, del bound rate. Y el tiempo de pausa va a ser de 2 segundos en el programa. Entonces, se definen las siguientes funciones, en donde defender se declara una función encender, en donde se ejecutará
donde se ejecutará el Arduino Gray, como en el anterior caso se va a escribir un valor del usuario, como si fuera del usuario, pero en este caso con el botoncito, donde se va a ejecutar esta función con el valor de 1, que va a encender el LED. Y lo mismo es para esta función de apagar, en donde el Arduino va a sobreescribir como en los anteriores casos, es que si la función se le envía un carácter como byte en valor cero, el Arduino va a apagar los LEDs. Y aquí si envía un valor uno se van a prender. Entonces, en RootTinker lo que se va a hacer es que se va a crear una ventanita principal del aplicativo con el título punto uno, con root title título uno, y el tamaño de la ventana principal del aplicativo va a ser 200 por 80 píxeles. Y aquí botón lo que va a hacer es que se va a crear un botoncito con el texto encender LEDs, y este dicho botón va a llamar al comando encender, o sea, va a llamar a la función encender, que cuando se ingrese el valor de uno, al presionar se va a ingresar el valor de uno, en donde se va a prender los LEDs. Y aquí esto de acá abajo es como la configuración del botoncito del texto, el que va a ser negro, y el fondito va a ser color azulito. Y el botón pack lo que va a hacer es que va a colocar dicho botón en la interfaz. Lo mismo para el botón uno, donde el botón uno va a ser la función del tinker botón, en donde, en donde se va a tener, donde va a tener el texto de apagar LEDs, y va a llamar este al comando apagar, o la función de apagar, que cuando se presione a llamárselo se va a tener un valor cero, y al tener un valor cero se va a apagar los LEDs. Y lo mismo que el anterior, va a tener su texto de color negro y su fondito color azul. Y el botón pack se va a colocar el botón en la ventanita. Y el root main loop lo que va a hacer, va a inicializar el bucle principal de la interfaz gráfica, y se va a mantener la ventana abierta y va a responder a todos los eventos del clic de los botones según el usuario, hasta que el usuario cierre la ventana. Y si vamos a probarlo, aquí como pueden ver, se nos abre la interfaz, nos vamos a nuestro Arduino, abrimos la interfaz en Python, que tiene el título punto uno, presionamos, se va a llamar la función encender, en donde el valor va a ser uno. Y el valor de 1, la Arduino envía ese dicho valor y va a prender los LEDs. Da el caso contrario que si ponemos apagar, si no van a